Eh, Buenos días, chicos. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Bien, bien. El tema a continuación es evaluación radiológica de las fracturas a cargo a cargo de mi persona, que es médico residente de radiología del segundo año del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Dentro de la agenda a tratar vamos a tener los objetivos, la terminología ósea, conociendo algunos conceptos, evaluación radiográfica de las fracturas, tipo de fracturas, eh, signos indirectos, claves, mensaje para llevarse a casa y la bibliografía. Bien, dentro de los objetivos es conocer la terminología de las fracturas, conocer la clasificación de las fracturas según la AO, Trauma International, diagnosticar y evaluar el tipo de fracturas, conocer las características radiológicas a evaluar en una fractura y describir la apariencia de las fracturas atípicas, de estrés y patológicas. Eh, Analizar la aplicación de los criterios de Miles para la estratificación del riesgo de fracturas inminentes de una neoplasia ósea también. Bien, dentro de la terminología ósea, eh, es importante conocer la estructura del hueso, donde vamos a acá, este es una, eh, algo esquemático del, del fémur, eh, donde tenemos a la fisis proximal, a la apófisis, a la epífisis proximal, al cuello femoral, a la metáfisis proximal, a la metadiáfisis proximal. Esto vendría a ser el periósteo, esto sería el periósteo y esto sería la cortical del hueso y esto sería el endosteo, esto sería el endosteo y esto sería la médula. Todo esto vendría a ser la diáfisis, esto sería también la metáfisis, pero metáfisis distal y acá sería la epífisis distal y esta sería la fisis distal. Acá en esta vista esquemática, también acá tenemos que en los extremos de los huesos largos son predominantemente trabeculares. Acá sería la corteza y esto lo de adentro sería el espacio intramedular, como señala acá la imagen, esta imagen más representativa, ¿no? Corteza, lo de afuera y lo de adentro, espacio intramedular. Eh, Algunos conceptos. La fractura es una ruptura completa en la continuidad de un hueso. La fractura incompleta solo están rotas algunas trabéculas óseas, mientras otras están deformadas o intactas. La luxación consiste en una distorsión completa de una articulación en la que las superficies articulares pierden el contacto. Y la subluxación es la distorsión leve de una articulación en la que se mantiene al menos un contacto articular parcial. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Eh, Acá en esta imagen de la izquierda, como vemos acá eh, una radiografía donde se muestra a la tibia y al peroné del lado derecho. Se va a mostrar un trazo de fractura transversal a nivel de la diáfisis de la tibia. Esto es un ejemplo de una fractura. Acá en en la imagen del centro sería, tenemos acá una radiografía de radicúbito distal, donde vemos que hay un trazo de fractura que está rompiendo una sola cortical, pero la otra cortical no la está rompiendo, lo cual es una fractura incompleta.
Y acá en la tercera imagen, en una radiografía de hombro derecho, anteroposterior, se muestra la imagen de una luxación anterior, ¿no? Como la cabeza humeral se está dirigiendo hacia anterior, ¿no? En esta imagen tenemos una imagen de una subluxación. Vemos acá que va a existir un defecto de alineación entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Esta es la cavidad glenoidea y esta es la cabeza humeral. Vemos que hay un contacto articular. Entonces, esto es una subluxación, no sería del todo una luxación, ¿no? Dentro del diagnóstico es importante obtener al menos 2 proyecciones del hueso afectado, con inclusión de al menos 2 articulaciones adyacentes al hueso lesionado en cada una de las proyecciones. Como segundo punto, en los pediátricos siempre comparar con el lado sano. Acá vemos la visualización de la articulación de las articulaciones adyacentes, como habíamos mencionado. Siempre en toda fractura pedir que, si la fractura es de fémur, pedir que se visualicen las articulaciones adyacentes, ¿no? Acá la articulación eh, con la de la eh, de la cabeza femoral con el acetábulo y acá la articulación de la rodilla, ¿no? Para ver si hay alguna lesión asociada a esta fractura. Dentro de la evaluación radiográfica de las fracturas, vamos a tener la localización anatómica y extensión de la fractura. Tenemos que ver eso. La alineación, si está alineado o no, el tipo de fractura, la dirección del trazo, las características especiales, anomalías asociadas y tipos especiales de fractura y la afectación de la placa de crecimiento. Eso va a ser sobre todo en pacientes pediátricos, de acuerdo a la clasificación de Salter-Harris, que vamos a ver a continuación. Para, dentro de, para evaluar el punto anatómico y extensión de la fractura, acá tenemos que describir de acuerdo a lo que vemos, ¿no? A una descripción anatómica, ¿no? Acá en esta imagen de la izquierda vemos que hay un trazo de fractura en la unión de los tercios medios y distal del fémur. En la imagen del centro hay un trazo de fractura supracondilio y acá en la tercera imagen hay un trazo casi en el tercio, en la epífisis distal del fémur, ¿no? Acá, y ya es una fractura intraarticular porque está comprometiendo la articulación. Acá en los tipos de fractura, puede ser los tipos de fractura incompletas y completas. Dentro de las incompletas, generalmente son en niños. Tenemos al arqueamiento, a la fractura en torus y a la fractura en tallo verde, ¿no? Podemos ver cómo es una fractura en tallo verde que solamente hay una cierta angulación y el trazo de fractura solamente está comprometiendo una sola cortical, lo cual es una fractura incompleta, ya que para decir que es una fractura completa tiene que comprometer las dos corticales. Cuando es una fractura completa, puede ser una fractura simple o con minuta. Vemos acá un trazo de fractura casi oblicuo. Y acá una fractura con minuta, ¿no? Con varios fragmentos óseos. Y como se podrán dar cuenta, en la fractura completa siempre va a comprometer las dos corticales. Esta es la cortical y esta es la otra cortical. La alineación de los fragmentos
Eh, tenemos que ver si hay un desplazamiento hacia medial, como vemos acá en la imagen de la izquierda, si hay un desplazamiento hacia lateral, esto es medial y esto es lateral. Si hay una angulación también medial, como se ve acá, o si hay una angulación lateral, o si hay una rotación interna, una rotación externa, un acabalgamiento con acortamiento, como se ve acá, o una separación, ¿no?, de ambos segmentos óseos. La dirección de la línea de fractura puede ser transversa, oblicua, en espiral o longitudinal, ¿no? Como se ve. Dentro de las características especiales tenemos una fractura por impactación, una fractura por depresión y una fractura por compresión. Dentro de las anomalías asociadas, una fractura se puede asociar a una luxación o, o una fractura con diastasis asociada, ¿no? Dentro de los tipos de fracturas especiales tenemos a las fracturas por sobrecargas y a las fracturas patológicas. Dentro de las fracturas por sobrecargas tenemos a la fractura de fatiga y a la fractura de insuficiencia. Eh, y a las fracturas patológicas propiamente dichas, ¿no? Las fracturas por fatiga, generalmente su causa o su etiología es por una falla focal que va a alterar el hueso normal. Una falla focal del hueso normal. Por ejemplo, aquí tenemos en la fractura de fatiga, tenemos a la fractura de Dutch-Lander, que es la fractura del segundo y tercer metatarsiano. A la fractura de Dutch-Lander. Y acá la fractura por insuficiencia es porque hay una falla focal en un hueso anormal. Surge por enfermedades metabólicas en pacientes diabéticos, en pacientes con hiperparatiroidismo, en pacientes con osteomalacia o en pacientes con una enfermedad de Payet, con osteoporosis, en pacientes que toman algunos fármacos como son los corticoides o están sometidos a radioterapia. Eh, Estas fracturas por fatiga y por insuficiencia están agrupadas dentro de un grupo llamado fracturas por estrés o también fracturas por sobrecarga. También por estrés. Estas fracturas por estrés o sobrecarga son causadas por fuerzas aplicadas fuerzas aplicadas repetidamente, ¿no? Eh, Dentro de las fracturas patológicas, se refieren cuando ocurren en un hueso patológico, por ejemplo, una neoplasia focal o una osteomielitis. Y también tenemos a las fracturas atípicas que en este gráfico no se ha mencionado, pero también tenemos a las fracturas atípicas. A las fracturas atípicas. Estas fracturas atípicas van a ocurrir generalmente en la corteza lateral de la diáfisis femoral. eh, y están sometidas, generalmente siempre se asocian a pacientes que consumen bifosfonato. Por ejemplo, bueno, acá vamos
A ver, vamos a tener acá a la cabeza femoral y al fémur, cuello. Estas fracturas atípicas, generalmente siempre están a nivel de la corteza lateral de la diáfisis femoral. Entonces, más o menos a este nivel siempre se van a producir casi estas fracturas atípicas. Como Pepa, el término de fractura de estrés se usa como sinónimo de fractura de fatiga e insuficiencia. Dentro de la fisiopatología de las fracturas por estrés, bueno, primero saber que el hueso puede soportar distintas fuerzas, ya sean fuerzas por compresión, fuerzas por tracción y entre otros, ¿no? Eh, entonces, esas fuerzas mecánicas, eh, esas fuerzas mecánicas, que se someten al hueso. El hueso tiene un rango elástico, para poder soportar este tipo de fuerzas mecánicas. Es, imaginemos que el hueso es una liga y la liga tiene su elástico, ¿no? Cuando tú estiras la liga vuelve a su estado original. Pero cuando tú le aplicas una mayor fuerza, entonces eh, esa fuerza elástica va a terminar debilitándose a tal punto que ya no va a volver a su estado original o va a terminar por producirse pequeñas microgrietas, ¿no? En la liga y hasta dar como resultado de que la liga se rompe, ¿no? Entonces lo mismo pasa en el hueso. El hueso tiene su propia fuerza elástica que permite que cuando se someten a, cuando el hueso se somete a ciertas fuerzas, eh, el hueso vuelva a su a su condición normal, ¿no? Pero cuando estas fuerzas mecánicas superan la capacidad elástica del hueso, se van a producir microgrietas y esas microgrietas van a dar como resultado la fractura. Entonces, acá como podemos ver en este gráfico, en este plano cartesiano, podemos ver que cuando se supera esta zona de elástica, que es la zona fisiológica del hueso, entonces se va a pasar a una zona intermedia donde ahí se van a producir las microgrietas. Estas microgrietas, el acúmulo de estas microgrietas va a dar como resultado la fractura, propiamente dicho. Esto es un gráfico sacado de, de este gráfico original. Acá vamos a ver el fallo de la remodelación ósea. Vamos a ver que hay primero una formación de microgrietas, luego una creación de una cavidad de resorción mediada por osteoclastos y va a haber un depósito nuevo de osteoblastos, ¿no? Acá vemos la localización de las fracturas por estrés y las localizaciones y atípicas, ¿no? Generalmente las fracturas atípicas, como habíamos dicho, se dan a nivel de la cara lateral de la diáfisis femoral. A este nivel se van a dar las fracturas atípicas. Una fractura por estrés, dentro de citología, es una carga mecánica repetitiva que supera la capacidad del hueso para regenerarse. Generalmente se ven pacientes jóvenes en las extremidades inferiores de la tibia y calcáneo. Dentro de las imágenes, eh,
hay que tener en cuenta dos factores: la proporción relativa del hueso cortical a trabecular y la cronicidad de la lesión. En la diáfisis de los huesos largos podemos ver el signo de la corteza gris, la reacción perióstica, la formación de callos endósticos, y en la metáfisis de los huesos largos vamos a ver una sutil borrosidad y una esclerosis leve de las trabéculas, ¿no? Acá en la imagen vamos a ver eh, en lo que indican las flechas, hay una eh, reacción perióstica, y acá vemos a este nivel del tercio distal de la tibia, vamos a ver un pequeño trazo de fractura, ¿no? Y con asociado a esclerosis ósea, ¿no? Entonces estos son hallazgos típicos de una fractura por estrés. Igual acá también, acá también acá a nivel de la segunda falange del, del pie, vemos una reacción perióstica, y acá una tenue línea radiolúcida, ¿no? Que también correspondería a un hallazgo de una fractura por estrés. Igual acá también hay una pequeña, en tercio distal de la tibia eh, hay una sutil reacción perióstica y una mayor trabeculación del hueso, ¿no? Igual a nivel de acá del calcáneo también. Dentro de las fracturas atípicas del fémur están asociadas a tratamientos largos como bifosfonato y denosumab. Se recomienda el cribado de la cadera contralateral y todo el fémur con radiografías anteroposterior y lateral, porque hasta el 44% de los pacientes demuestran una fractura en el fémur contralateral en el momento de la fractura o en los años siguientes. Como podemos ver acá, siempre la fractura atípica de fémur se van a dar a nivel acá de la cara lateral, ¿no? En su cortical lateral de la diáfisis femoral, ¿no? Hay algunos criterios, estos criterios están vigentes, son los criterios del 2013, donde consideran a la localización de la diáfisis femoral. Hay criterios mayores, criterios menores y criterios de exclusión. Para considerar una fractura típica tiene que ser distal al trocánter menor y proximal al borde supracondilar, ¿no? Dentro de los criterios mayores tiene que haber un traumatismo atraumático, una fractura, un trazo de fractura transversal en la cara lateral del fémur, es importante eso, y debe involucrar la corteza lateral. Las fracturas completas se extienden hasta la corteza medial y se puede mostrar un pico medial. No hay fracturas con minuta en este tipo de fracturas atípicas. Hay un engrosamiento endóstico o perióstico en forma de pico. Para poder decir que es una fractura atípica, tiene que cumplir 4 de los 5 criterios que hemos mencionado, ¿no? Este es el criterio 1, criterio 2, criterio 3, criterio 4 y criterio 5, ¿no? 4 de los 5 criterios mayores. Dentro de los criterios menores, tenemos un engrosamiento diaficiario generalizado, fracturas diaficiarias femorales bilaterales, síntomas prodrómicos como dolor en la ingle, curación retrasada. Criterio de exclusión, tenemos a la fractura del cuello femoral o región intratrocantérica con extensión supratrocantérica en espiral, fracturas periprotésicas,
fracturas asociadas con tumores y diversas enfermedades óseas. Como podemos ver acá, en esta imagen, vemos acá en esta que se va a enfocar la parte del fémur, acá en su región diaficiaria. Vemos que hay un engrosamiento del periósteo y con un pico endóstico, ¿no? Como se ve acá. Entonces estos son hallazgos típicos de una fractura atípica, ¿no? Igual acá, como vemos, eh, hay un engrosamiento del periósteo y con también este engrosamiento endóstico, ¿no? En forma de pico. Y acá vemos una línea radiolúcida, ¿no? Que correspondería a un trazo de fractura. Y acá igual también un trazo de fractura transversal a nivel diaficiario con engrosamiento del periósteo y también con este engrosamiento del endósteo. Siempre en una fractura típica va a haber engrosamiento del periósteo, engrosamiento del endósteo en forma de pico, como hemos visto, y adyacente a ello su trazo de fractura. Dentro de las fracturas patológicas, se da sobre todo en adultos mayores, en enfermedad metastásica sin antecedente de actividad repetitiva. Su ubicación es más frecuente a nivel subtroncantérico, como vemos acá en la imagen. Eh, Decimos que se encuentra a nivel subtroncantérico cuando la fractura está localizada por debajo del trocánter mayor. Algunos lo consideran que debe estar localizada a 11 centímetros para decir que la fractura es subtroncantérica. A 11 milímetros. La otra ubicación con frecuencia es la unión de la cabeza humeral y metáfisis y los cuerpos vertebrales. Como PEPA radiológica, las lesiones por abulsión del trocánter menor, que sería deben considerarse patológicas hasta demostrar lo contrario. Ya vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, acá en esta imagen vemos que hay una lesión por abulsión del trocánter menor. Entonces, esto ya se consideraría una lesión, una fractura patológica, ¿no? Vemos como el trocánter menor ha sido arrancado. Y acá, en esta tomografía de la misma paciente, vemos una lesión, ¿no? Característica de un melanoma metastásico, ¿no? Dentro de las diferencias radiológicas entre las fracturas patológicas y por estrés, la fractura patológica va a haber una destrucción de la cortical, una reacción perióstica agresiva, siempre va a haber un patrón medular o lítico o permeativo, masa de tejidos blandos y una matriz mineralizada. Y en una fractura por estrés, eh, siempre va a haber un engrosamiento endóstico y perióstico, reacción perióstica también, y una trabecular esclerótica intacta y ausencia de masa de tejido blando, ¿no? Eh, Ahora el sistema de puntuación de Middles. Este sistema es para poder predecir fracturas patológicas inminentes del esqueleto apendicular sobre la base de lesiones óseas. Este sistema se divide o evalúa ciertas características: la localización, el dolor, la matriz de la lesión, el tamaño de la lesión, y lo va, le va a dar ciertos puntajes. Si tenemos si la localización está en la extremidad superior, tiene un punto
tiene un punto. Si la localización está en extremidad inferior, tiene 2 puntos. Eh, si la localización está en el fémur peritrocantérico, tiene 3 puntos. Si el dolor es leve, tiene un punto. Si el dolor es moderado, tiene 2 puntos. Y si el dolor es severo, 3 puntos. Si la lesión es una lesión blástica, tiene un punto. Si la lesión es una lesión mixta, tiene 2 puntos. Y si es una lesión lítica, 3 puntos. El tamaño de la lesión va a depender si es menos de un tercio, un punto. Si es entre un tercio, 2 tercios, 2 puntos. Y si es de más de 2 tercios, 3 puntos. Esto va a servir para el tratamiento también. Si es menos de 7, es tratamiento médico. Y si es de 9 en adelante, se hace una fijación profiláctica. Eso le ayuda mucho al cirujano, al traumatólogo. Eh, Acá tenemos un ejemplo. Este es un hombre de 66 años con antecedente de carcinoma de células renales y un dolor funcional de muslo. Cuando dicen dolor funcional de muslo, ya vamos a considerar al dolor una puntuación de 3 puntos. Entonces ahora vamos a aplicar el sistema Mirrors. Acá tenemos una imagen abarca casi el fémur y la cabeza femoral, ¿no? Con el cuello. Acá vamos a ver lesiones líticas. Vamos acá, lesiones líticas, permeativas, como indican las flechas. Entonces, cuando son lesiones líticas, tienen un puntaje de 3, el dolor funcional, que ya se considera de 3 puntos. La localización, como está en la extremidad inferior, tiene 2 puntos. Y como está ya afectando más de los 2 tercios del diámetro de la corteza, tiene 3 puntos. Entonces tiene una puntuación de 11 puntos, lo cual es candidato para una fijación profiláctica, ¿no? Bueno, ahora el otro tema a evaluar siempre eh, en una fractura es la afectación de la placa de crecimiento. eh, a través de la clasificación de Salter-Harris, que son eh, cinco tipos, y algunas aportaciones por Rand y Ogden a Salter-Harris, que la dividen en 6, 7, 8 hasta 9. La tipo 1 es una fractura a través de la placa de crecimiento. La fractura 2 es una fractura a través de la placa y metáfisis, como se va, ¿no? Hacia la metáfisis. La fractura 3 es a través de la placa y epífisis. La fractura 4 es una fractura a través de la placa, metáfisis y epífisis, ¿no? Placa, metáfisis y epífisis. Y la fractura por compresión que atraviesa la placa de crecimiento, ¿no? Dentro de las aportaciones de RAM, la 6, tipo 6, es cuando hay un traumatismo en el pericondrio con aprisionamiento de la placa de crecimiento, o llamado puente periférico. eh, y la tipo 7 es una epífisis cuando hay una fractura condral o osteocondral, ¿no? Como se ve acá. Y la tipo 8 es cuando hay una fractura de metáfisis. Y la tipo 9 cuando hay una lesión por abulsión, ¿no? Del periósteo, como se ve acá, como hay un arrancamiento, ¿no? Del periósteo. Ahora la clasificación de las fracturas de los segmentos óseos según la AO. Bueno, la AO le da números a los segmentos óseos. Es un poco más complejo, por ejemplo, al húmero le da el número 1, al radio le da el número 2 y al cúbito le da 2, pero U. Y al radio 2, 2R, ¿no? Al 3, el 3 sería el fémur, el 4 sería eh, la tibia y el 4F es el peroné, ¿no? 4F de fíbula, ¿no? F de fíbula, que está en inglés, ¿no? Eh, Acá
Eh, la pelvis sería el número 6, le dan. Bien, acá a la mano le dan el número 7, al pie le dan el número 8. Y a los huesitos de la mano le ponen ya al lunate 71, al escafoide 72, al capitate 73, ¿no? Eh, los segmentos óseos acá, como notas, son enumerados de la siguiente manera. Por ejemplo, el número este, tiene su tercio proximal, tercio medio o segmento diaficiario y segmento distal. Al segmento proximal le ponen también un número, 1. Al segmento diaficiario, 2. Al segmento distal, 3. Así. Las únicas excepciones es la porción proximal del fémur y el malleolo distal de la tibia. Nada más. Aquí les dejo el gráfico para que lo puedan revisar también con mayor detenimiento. Ahora, la localización de la fractura. En una fractura simple, el centro de la fractura es obvio. En una fractura en cuña, el centro está al nivel de la parte más ancha de la cuña. En una cuña fragmentaria en una fractura multifragmentaria, el centro se puede determinar solo después de la reducción. Cualquier fractura diaficiaria asociada con un componente articular desplazado se considera fractura articular. Y si una fractura se asocia con una fisura no desplazada que alcanza la articulación, se clasifica como una fractura metafisiaria o diaficiaria dependiendo de su centro. Si un hueso tiene dos fracturas completamente separadas, una en la diáfisis y otra en los segmentos del extremo proximal o distal, cada fractura debe clasificarse por separado. Esas son algunas consideraciones que da la AO para la localización de la fractura. Acá tenemos morfología de la fractura diaficiaria. Eh, tenemos fracturas simples tipo A, fracturas en cuña tipo B y fracturas multifragmentarias tipo C. ¿No? La tipo A pueden ser en espirales, pueden ser oblicuas. Para que sea oblicua, el trazo de fractura eh, y con una línea imaginaria que va a pasar a través del centro tiene que ser mayor o igual de 30 grados, ¿no? A eso se le llama ya oblicua. Cuando este ángulo es menor de 30 grados, sería una fractura transversa. Acá en las fracturas en cuña tipo B, pueden estar intactas o multifragmentarias, ¿no? Varios fragmentos. No, claro, o ya fragmentarias. Y acá en las multifragmentarias, segmentos intactos o fragmentarios, como vemos acá. Dentro de la morfología de las fracturas, aquí hay fracturas del segmento distal, tenemos a la extraarticular, a la parcialmente articular y a la completamente articular. Algunas excepciones, las fracturas por avulsión son extraarticulares, siempre el segmento del extremo proximal del húmero y el fémur son excepciones. Acá tenemos a las fracturas humerales proximales simples que involucran una tuberosidad o la metáfisis. Y las fracturas proximales que involucran al área trochanteria son de tipo A. El tipo articular parcial no existe en el húmero ni en el fémur. Y la fractura proximal del húmero que afecta una tuberosidad y la metáfisis y la fractura proximal de fémur que afecta el cuello femoral son de tipo B. Las fracturas articulares del húmero proximal que afectan a la anatomía del cuello del húmero y fracturas que involucran la cabeza femoral son de tipo C. Bueno, acá esta es una clasificación al proceso para qué es lo que primero que hay que hacer. Primero es cuál es el hueso afectado, cuál es el tipo de fractura, ver el segmento, ¿no?
si es el segmento proximal o el segmento distal, qué tipo de fractura es, si es simple, si es la tipo B o la tipo C, que es la multifragmentaria. Y si pertenece al grupo de fracturas simples, ver si es espiral, si es oblicua o si es transversa. Y si pertenece al grupo B, ver si es intacta o fragmentaria. Y si pertenece al grupo C, ver si es intacta segmental o fragmentaria segmental. Y acá hay algunos, bueno, acá es más de lo mismo que ya. Y bueno, y así se informaría, ¿no? La localización, el hueso, todo es por número, ¿no? Como habíamos mencionado, ¿no? Dentro de los signos indirectos, como claves diagnósticas, tenemos a la tumefacción de los tejidos blandos, a la desaparición o desplazamiento de las bandas grasas, reacción perióstica, y endóstica, derrame articular, nivel líquido graso intracapsular, línea cortical doble, fruncido de la cortical y ángulos metafisiarios corticales. Acá en esta radiografía de proyección dorsoplantar, eh, acá podemos ver a nivel de la base del quinto metacarpiano, en la base del quinto metatarsiano, vemos acá un trazo de fractura con un aumento eh, del tejido blando, ¿no? De las partes blandas. Eh, el aumento de las partes blandas es un signo indirecto para decir que hay una fractura ahí asociada. Siempre que haya un aumento de partes blandas, siempre hay que pensar que hay una fractura asociada. Si no hay ese aumento de partes blandas, se descarta la presencia de una fractura aguda. Como vemos acá en la imagen B, vemos que no hay aumento de las partes blandas, pero sí vemos una línea radiolúcida, ¿no? A nivel de la base del quinto metatarsiano. Pero esto es normal, esto es un centro de osificación. Acá vemos en esta radiografía lateral de, de mano, vemos acá una línea radiolúcida eh, que correspondería a una banda grasa, ¿no? Esta línea radiolúcida, cuando esta línea radiolúcida desaparece o se va hacia volar, me indica de que hay una fractura asociada. Como vemos acá en la imagen B, ya no vemos esa línea radiolúcida, ¿no? Cuando hay un desplazamiento de esa línea radiolúcida o de esa banda grasa, me hace indicar que estamos ante una fractura, ¿no? Como vemos acá hay una fractura, ¿no? Un trazo acá radiolúcido, ¿no? Entonces acá, más de las líneas grasas, eh, para, para ver una fractura de escafoides, siempre también ver la línea grasa del escafoides, que siempre está lateral al escafoides. Este es el escafoides. Este escafoides que tiene forma de barco, que así lo llama la literatura, forma de barco, o forma de velero también. Cuando esta banda grasa desaparece, como vemos acá, hay que buscar la fractura, porque cuando desaparece esta banda grasa siempre se asocia o siempre se va a asociar a una fractura. El otro hallazgo o el otro signo indirecto para ver si hay fracturas es la presencia de callo endóstico o callo perióstico, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Acá hay la presencia de un callo perióstico, ¿no? Que es una zona más radiopaca, ¿no? Eso, la presencia de callo endóstico o callo perióstico ya se da cuando la fractura está en una etapa de curación, en una etapa de consolidación ósea. Es un signo indirecto para decir que ha habido alguna fractura a ese nivel, ¿no? Acá el signo
de la grasa sangre, signo de la, sí, de la interfase grasa sangre, o llamado también el signo de la FBI. Ese signo, bueno, es lo que reportan también algunos libros, signo también del FBI, también le llaman el signo de la grasa sangre. Eh, Ese signo de la interfase grasa-sangre se da sobre todo en fractura de huesos largos, en fractura de húmero, de tibia, de fémur, ¿no? Entonces acá en esta radiografía de hombro vemos la presencia de esta interfase grasa, grasa-sangre, ¿no? Y un nivel, la presencia de este nivel, ¿no? Esto también me hace indicativo de que hay una fractura asociada, ¿no? Hay que buscar la fractura. Y la fractura está acá, a nivel del cuello del húmero. Vemos acá una línea radiolúcida. Acá en esta imagen en esta radiografía de rodilla, vemos también otro nivel grasa sangre, ¿no? Que se ve acá. Este es el nivel y también hay que buscar la fractura asociada, ¿no? Como se ve acá este trazo radiolúcido, ¿no? Bueno, el mensaje para llevarse a casa es conocer los reparos anatómicos óseos para poder tener un mejor enfoque a la hora de describir las fracturas. Y a opinión propia, la clasificación de la AU es muy tediosa aplicarla, por eso recomendaría que la descripción del informe de las fracturas sea más anatómico. Siempre poner dónde se encuentra la fractura que se ha visto, ¿no? Si es a nivel diaficiario, si es a nivel epifisiario, si es en el tercio proximal, tercio medio, de la diáfisis, ¿no? Entonces, esas cosas. Es mejor describirlas de esa manera a usar la clasificación de la AO. Bueno, esa es opinión muy propia, ¿no? Gracias. Y esta es la bibliografía.